Que la gracia del soberano Rey de Gloria sea sobre ustedes en este precioso tiempo. Gracias le damos a nuestro Rey, nuestro Padre Celestial, a Cristo Jesús por darnos este tiempo precioso de poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Es para mí de suma importancia poder darles este consejo de la palabra del Señor. Y es un regocijo a la misma vez. Es de mucha alegría poder llevar las buenas nuevas de salvación por medio de las redes sociales, por medio de nuestra página de YouTube, a la cual sé que usted se va a suscribir, y lo invitamos en el nombre de Jesús a que se suscriba a nuestra página de YouTube y que le dé compartir a estos preciosos mensajes que estamos llevando con el fin de poder ayudar, de poder hacer que el mensaje del Señor sea pregonado sobre todo lugar. Eso lo dijo el Señor en el libro de Mateo capítulo 28. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Queremos que usted comparta estos videos con todos sus amigos. Dígale, mira, aquí está un video donde la palabra del Señor es predicada y quiero que tú lo escuches, dígale. Y sé que así vamos a compartir el mensaje de Dios a todos nuestros amigos, y así vamos a hacer que el mensaje del Señor también se propague por todos lados. ¿Dónde no está una página de Facebook? ¿O quién no podrá ver este canal de YouTube? Todos en todo el mundo. Por eso es importante que usted comparta. No solamente vea este video, sino que lo comparta. Quiero en esta hora hablar el consejo de la palabra del Señor. Quiero animarlo a que usted tome su Biblia, si usted es cristiano, y si es un amigo que va a escuchar esta palabra, quiero que abra su corazón al consejo de la palabra del Señor. Porque Dios de cierto que hoy le va a traer una palabra que le va a ayudar, una palabra que le va a exhortar tal vez un momento, le va a exhortar tal vez al hermano. Pero cuando la palabra de Dios nos exhorta, es porque nos está invitando a que nosotros hagamos bien las cosas. Así que, sin más demora, quiero que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 51. Y el tema que yo voy a compartir con ustedes en este momento es las consecuencias del pecado en el creyente. Las consecuencias del pecado en el creyente. Y quiero basarme en el libro de Salmos, capítulo 51, que dice así la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopos y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo los daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué poderosa confesión del salmista David. Qué poderosa confesión que este hombre hace delante del Señor. Podemos ver, hermano, en la vida de David, un hombre que fue conforme al corazón de Dios, no porque yo lo diga, sino porque la palabra, el mismo Dios lo dijo. Cuando David fue ungido como rey, él dijo que ese rey iba a ser conforme a su corazón, hablando de David. Pero para que usted mire que Dios puede hablar muy bien de muchos hombres en las Sagradas Escrituras. Y aunque Dios haya dicho que David era conforme a su corazón, no significa que por eso él iba a ocultar el pecado que este hombre había cometido. ¿Cuál pecado, dirá usted? El pecado que cometió con Betsabé, mujer de Urías el Eteo. El pecado consistió en que David tuvo relaciones con Betsabé, siendo esta mujer de Urías. Dice que David, cuando tenía que haber salido a pelear la batalla del rey, él se quedó en sus aposentos descansando y mandó a sus ejércitos a pelear esta batalla. Y él se quedó descansando, él se quedó durmiendo en el palacio. Y cuando él se levanta una tarde de sus aposentos y va a la terraza y desde ahí mira a una mujer que se está bañando, esa mujer era Betsabé. Y cuando la ve, preguntó quién era esa mujer y le dijeron: ella es Betsabé, mujer de Urías el Eteo. La mandó a llamar, platicó con ella y comenzó a tener intimidad con esta mujer. Cuando de pronto esta mujer le confiesa que había quedado embarazada, había quedado encinta. ¿Sabe qué? El rey podía tener todas las mujeres que este hombre quería. Todas las mujeres que el rey quería tener, siempre y cuando no fueran casadas, él las podía tener. Pero David no. A David le gustó esa mujer. Le gustó esa mujer, la mandó a llamar, se acostó con ella y ella quedó encinta. Y cuando Betsabé viene delante del rey y le dice: rey, he quedado encinta, comienza el rey David a maquinar pensamientos que debía de hacer, porque sabía que lo que había hecho era malo, era odioso, no delante del pueblo solamente, era delante de Dios. Y mandó a llamar a Urías el Eteo. Y Urías llega al palacio y le dice: oh rey,
Me mandaste a llamar, aquí estoy. Sí, le dijo, te mandé a llamar. ¿Sabes qué? Yo quiero que tú vayas a descansar. Vete a tu casa y mañana ven de nuevo. Y le dijo Urías el Eteo, mi señor, ¿cómo tú me mandas a llamar cuando el pueblo, tu ejército está peleando por ti allá? Y tú me mandas a llamar para que yo venga a descansar, para que yo me llegue a mi esposa. No, mi señor. Y le dijo el rey, vete a tu casa, ve a descansar. Porque lo que quería el rey David era que Urías el Eteo fuera al lugar y tuviera relaciones sexuales para que se diera que el hijo que Betsabé iba a tener fuera de él. Pero no le salió el tiro, como comúnmente decimos. Urías el Eteo cuando salió del palacio se quedó a la puerta de ahí. Y cuando le llegaron a decir al rey David que Urías no se había ido al hogar, sino que ahí había quedado, ahí se había dormido en la puerta del palacio, se enojó David y le volvió a decir, hoy quiero que te vayas a tu casa, descansa, y mañana te enviaré a la batalla. Y Urías le volvió a decir las mismas palabras. Y volvió a acontecer lo mismo, ahí se quedó. Él no se fue. Él dijo, ¿cómo puede ser posible que yo voy a estar descansando en mi hogar cuando el ejército está en batalla allá? No, se quedó ahí. Y David se enojó y escribió una carta y dile, llévasela ya. Y la carta, ¿sabe qué decía la carta? Que pusieran a Urías el Eteo en lo peor de la batalla, al frente de la guerra. Y así fue. Imagínense lo que maquinó el rey David, aquel hombre que era conforme al corazón de Dios, a causa del pecado. La Biblia dice que pusieron a Urías el Eteo en lo peor de la batalla, donde arrasaba la batalla. Y de cierto murió Urías. Murió. Cuando David se dio cuenta de que Urías había muerto, mandó a llamar rápidamente a Betsabé y la tomó como su mujer. Y ahí es donde nace el niño. El niño posteriormente iba a morir. Pero todavía David estaba tranquilo. Pero llega el profeta Natán donde David. Y David le dice, oh profeta, qué bendición tenerte. Y el profeta le dijo, traigo un asunto, oh rey, para que tú lo juzgues, le dijo. Dímelo, le dijo. Y cuando el profeta Natán viene, le dice, fíjate que habían dos familias, un hogar humilde, donde había un hombre muy pobre, pero que tenía una ovejita, que la cuidaba, que la amaba, como si fuera su propia hija, como si fuera su propia familia. Pero había otro hogar, que tenían todo y que tenían de toda clase de animales. Cuando de pronto venía una persona y lo invitaron a la casa, lo hicieron pasar y le dijeron que le iban a dar de comer. Pero aquellos hombres malvados no fueron a tomar de sus animales, sino que fueron y le quitaron la única ovejita, la única corderita que tenía aquel hombre pobre, al cual amaba. Se la quitaron, la mataron y le dieron de comer a aquel hombre. Y le dijo, oh rey, ¿qué haremos con esta persona? Le dijo. Y el rey se enfureció tanto y dijo, el tal debe de pagar 4 veces más lo que ha hecho. Y el profeta Natán le dijo, oh rey mío, le dijo, ese hombre malo, malvado, que quitó esa única corderita, esa única oveja, a ese hombre pobre, ese hombre malvado eres tú, le dijo. Cuando de pronto el rey David cayó postrado delante del Señor, clamando, pidiendo, gimiendo, suplicando, implorando al Rey de Gloria que le perdonara lo que había cometido. Pero es aquí
donde vemos el tema de este mensaje, las consecuencias del pecado en la vida de un creyente. ¿Podrá un hijo de Dios pecar? Sí, mi amado hermano, puede pecar. Pero ¿podrá un hijo de Dios pecar y no sufrir consecuencias? Jamás. Porque todo pecado trae consecuencias. Y yo quiero mirar con ustedes cuáles fueron las consecuencias. Por lo menos hemos puesto, mi amado hermano, por lo menos 6 consecuencias. Vamos a ver este tema. Vamos a hacer algunas 2 partes de este tema, porque sé que es muy amplio. Pero consideremos algunas consecuencias que David tuvo por haber pecado. Y una de ellas es que el pecado ensucia el alma. Sí, mi amado hermano. Sí, mi amigo. El pecado ensucia el alma. Lo primero que hace el pecado en tu vida es ensuciar tu alma. Es sentirte despreciable delante de Dios. ¿Sabes qué? Si usted es un hijo de Dios y peca, se sentirá espiritualmente sucio. Mire, y si no se siente sucio cuando peca, necesita preguntarse, necesita sentarse: ¿soy yo realmente hijo de Dios? Porque si usted no siente dolor al pecar, créame que necesita hacerse la pregunta si verdaderamente es hijo de Dios. Porque todo hijo de Dios que peca, le da dolor pecar. Y lo primero que hace el pecado es ensuciar tu alma. Perdone esta comparación, pero nunca ha dicho un cerdo: ¡oh, qué sucio me siento! ¿Por qué? Porque un cerdo, esa es la condición en la que él vive. Pero ¿sabe qué? Un hijo de Dios, cuando peca, se ensucia. Y cuando sabe que está sucio delante del Señor, su alma gime. No puede levantar su rostro al cielo, porque él se siente sucio. Él se siente incapaz de llegar a la presencia del Señor, porque le ha fallado al Rey de Gloria. Le ha fallado al Señor. Y sabe que ese pecado ensució su intimidad. Ensució aquel lugar precioso donde podía tener comunión con el Señor. El pecado no te ayuda sino a ensuciar tu alma. Número 2, el pecado domina la mente. Cuando tú pecas, mi amado hermano, el verso 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire, el verso 3, David dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Piense esta expresión: y mi pecado está delante de mí día y noche. Eso significa que lo que David había hecho se había grabado en su mente de tal manera que retumbaba tanto en su espíritu como en su mismo interior en todo tiempo. David iba a la iglesia y ahí estaba el pecado. David iba a la batalla y ahí estaba el pecado en su mente: le he pecado al Señor, he fallado delante del Señor. Le retumbaba aquel pensamiento, porque eso pasa cuando nosotros pecamos, mi amado amigo, mi amado hermano. Cuando un hijo de Dios peca, ese pensamiento anda aquí en la mente y sabe que le falló al Señor y anda retumbando. No tiene paz. No tiene paz. Se siente afligido.
Este hombre sabía que el pecado lo estaba dominando. Sabía que había ensuciado su mente. Mire, mi amado hermano, esta mente puede servir un tiempo para exaltar el nombre del Señor, para pensar cosas grandes y poderosas. Pero también cuando nosotros le damos la libertad a Satanás para que él haga lo que quiera con nuestra mente, esta mente puede maquinar suciedades, esta mente puede llenarse de basura. ¿Por qué? Porque hemos pecado delante de la presencia del Señor. Una prueba para saber si usted es realmente salvo no es ver si puede pecar, sino ver si puede pecar y simplemente ignorar, simplemente olvidar. Si usted es salvo, usted no va a ignorar que pecó. A usted no se le va a olvidar que pecó. Si usted realmente es un hombre salvo, si usted realmente es un hombre convertido genuinamente en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el rey David pecó y sintió el dolor de haber pecado. Sintió el dolor de haberle fallado al Señor. Su mente ya no estaban aquellas preciosas alabanzas que entonaba al Señor. En su mente no estaban aquellos preciosos poemas con el que enamoraba al Rey de Gloria. En su mente ya no estaban aquellas preciosas ideas para ir a la batalla y ganarlas en el nombre de Jesús. Estaba maquinando cómo matar a Urías. Estaba maquinando cómo ver para casarse con Betsabé. Estaba maquinando basura. ¿Por qué? Porque ya había pecado. Y el pecado estaba gobernando su mente. Esa misma mente con la que honramos a Dios, esa misma mente cuando pecamos, ideamos planes macabros. Así de sucia se pone nuestra mente cuando dejamos que el pecado gobierne nuestra vida. Número 3, el pecado deshonra a Dios. Y mire lo que dice el verso 4. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras. Dios es santo y Dios pide que sus hijos sean santos. La santidad es la característica distintiva entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás. El Hijo de Dios camina justa y rectamente delante de la presencia del Señor. No ha sido un hijo de Satanás. Aquel hace lo que quiere. Aquel piensa lo que quiere. El Hijo de Dios piensa como Dios quiere que piense. El Hijo de Dios se cuida en su intimidad porque sabe que el pecar deshonra al Señor. Y eso es lo que hizo David. Por eso cuando supo que él era esa persona que había hecho tanto mal, lo primero que hizo fue postrarse delante de la presencia del Señor. Muchos le pudieron haber dicho a David: pecaste contra tu familia, pecaste contra tu nación, pecaste contra tu prójimo. Pero ¿sabe? David sí sabe contra quién había pecado. Él sabía que era una afrenta grande la que había hecho delante de Dios. Era una abominación lo que había hecho. Había manchado sus vestiduras con el pecado y eso había deshonrado a Dios, porque el pecado deshonra al Señor. No significa de que nosotros no vayamos a pecar. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe por qué fue odioso el pecado de David? Porque no solamente se acostó con Betsabé, sino que maquinó basura, como matarla, como deshacerse de Urías. No solamente cometió adulterio, no solamente fornicó, sino que también fue un homicida. Y eso deshonró a Dios. Eso, amado hermano, hizo que el corazón de Dios se sintiera deshonrado. Muchos creen que pecan contra los hombres. Muchos creen que pecan contra Dios o contra alguien. Pero se olvidan realmente que es delante de Dios de quien han pecado.
Cuando usted y yo pecamos, no deshonramos a la iglesia solamente. No deshonramos a nuestros padres solamente. Deshonramos a nuestro Señor Jesucristo. Deshonramos a nuestro Dios. Que Él cree en usted, Él cree en mí. Él cree que nosotros podemos ser diferentes. Él cree que nosotros somos diferentes. Y cuando nosotros maquinamos pensamientos sucios, los deshonramos. El corazón del Señor se entristece al ver cómo vamos y nos ensuciamos. ¿Por qué, amado hermano? Porque Él nos ha limpiado. Porque Él nos ha revestido con su santidad. Él le ha costado trabajo santificarlo. Él dio su vida, Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para ser santo a usted, para hacerlo santo, para hacerme santo a mí. Y que nosotros vayamos y tomemos en poco la santidad que Él nos ha dado por un momento de placer, por un momento de alegría. Yo creo que no es bueno que le paguemos al Señor de esa manera. En el próximo programa seguiremos con los otros 3 pasos o con las otras 3 consecuencias que el rey David sufrió al cometer el pecado con Betsabé. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te invito a que veas el próximo programa, la segunda parte de las consecuencias del pecado en la vida del creyente. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del Señor sea contigo.